Supergirl es un filme dirigido por Craig Gillespie y estelarizando a Millie Alcock como Kara Zor-El, también conocida como Supergirl. Y en esta historia que toma lugar en el universo de DC, tenemos a Kara, la cual está celebrando su semana de cumpleaños, yendo a varios bares a través de la galaxia y tratando de olvidar sus recuerdos más dolorosos acerca de Krypton. Eventualmente su historia chocará con la historia de este personaje llamado Ruthie, interpretada por Eve Ridley, la cual recientemente perdió a toda su familia a manos de el muy malvado Krem. Entonces ella irá en esta búsqueda de venganza para tratar de matar a Krem, y Kara de mala manera la seguirá y tratará de ayudarla, más para que Ruthie no sea absorbida por la venganza, pero que aún así puedan detener a Krem y sus malvados planes a través de estas partes de la galaxia. Y eventualmente también se encontrará con el personaje de Lobo, interpretado por Jason Momoa, el cual hará las cosas un tanto más complicadas para todos. Como dije, este filme es parte del universo de DC, el cual lo vimos continuar el año pasado con la película de Superman de James Gunn. Y ese filme me agradó bastante. De hecho, entre más veces he visto esta película, más cosas encuentro que me agradan de ella. Y allí se nos presentó al personaje de Supergirl interpretado por Millie Alcock. Y bueno, ya en este filme también debo decir que me agradó esta película, aunque no tanto o al mismo nivel que la de Superman. Millie Alcock es bastante buena como Kara Zor-El y como Supergirl. Y me agrada cómo este personaje es más de lo que te muestran en los trailers. Sí tiene sus detalles desinteresados y un tanto crudos y bastante rudos también, pero todavía es una persona que por dentro aún así es una persona gentil y en general muy decente. Por lo tanto, siempre que se mete en una situación no deseada, lo primero que intenta es solucionar todo de la manera más pacífica posible, sin tantos problemas, sin tantas complicaciones. Pero por supuesto la situación en sí muchas veces escala, y ahí es cuando tiene que usar sus superpoderes o sus momentos más crudos para alejarse de esta situación y solucionarlo lo más rápido posible. Tienen que llevar al personaje a ese nivel y eso me agradó bastante. La película de hecho es muy buena al explorar no solo la historia de Kara, su pasado y también cómo todo eso ha definido la actitud que tiene al día de hoy, la cual por supuesto tiene muchos problemas, sino que también conectar mucho de esto con el personaje de Ruthie, la que está yendo por su propia historia de venganza y con muchos problemas. Por lo tanto hay muchos paralelos y diferencias entre estos dos personajes y la conexión que estas dos tienen es realmente el corazón de la película y siento que realizaron eso de una muy buena manera. Así es, muchos decían que esta película simplemente iba a ser otra versión de Guardianes de la Galaxia o algo así, solo porque es una historia que sucede a través de varios planetas y se interactúan con varios aliens. Pero realmente no es así, la historia de hecho es muchísimo más personal y que tiene que ver más con las emociones que están sintiendo los personajes. Sí tendremos unas secuencias de acción por aquí y por allá que usan canciones que todos conocen, pero eso realmente no es exclusivo de Guardianes de la Galaxia o de un solo director. Es un estilo de película de acción que hemos visto muchísimas veces antes y que seguiremos viendo muchísimas veces después. De hecho, la historia se toma muchísimo más en serio que la película de Superman del 2025. Todavía hay unos cuantos momentos de humor, los cuales son un tanto inconsistentes, se sienten un tanto forzados cuando suceden, pero realmente no es todo el tiempo. Lo suficiente para decir que sí, hay momentos serios en la historia, y la historia maneja estos momentos serios de una muy buena manera, pero también no es tan sofisticado como para que no podamos aceptar escenas de acción espectaculares, elementos de cómics estando en esta película, y también lo muy casual que es el viaje interestelar en películas como estas. Está perfectamente balanceado como todo debería ser, supongo que así puedo describirlo. El villano Krem es un tanto superficial, él en su mayoría es malvado simplemente porque es malvado. Y a veces eso es suficiente en villanos, no siempre tenemos que tener a alguien complejo o algo así. A veces alguien siendo extremadamente malvado simplemente porque sí también puede llegar a ser suficiente. Y en este caso también lo es un poco en cuanto al villano Krem, aunque sí cuando lo comparamos con Lex Luthor de la película de Superman, sí, no es un villano con tanta sustancia, pero ahí funciona para la película, es decente. Y claro, tenemos a Jason Momoa como Lobo, y claramente el actor se está divirtiendo mucho haciendo este personaje. Y afortunadamente esa diversión también la pueden llegar a sentir los miembros de la audiencia. Este es un personaje divertido, tanto que me hubiera gustado que le dieran un par de escenas más. Y sí, los trailers no mienten, también tenemos a David Corenswet de vuelta como Superman en algunas escenas de este filme. Algunos son flashbacks y otros son escenas que suceden al mismo tiempo que la historia. Y es agradable ver a David una vez más como el Hombre de Acero, antes de que lo veamos en su propia secuela de El Hombre del Mañana.
Y estas escenas honestamente fueron de las mejores de la película también. De hecho, cualquier escena que se centraba en el pasado de Kara, cómo conoció a Kal-El, cómo es que vivía en la ciudad de Argos y cómo todo eso se fue a la basura, y los pocos intentos que hizo de tener una vida en el planeta Tierra, todo eso fue ejecutado de una muy buena manera, de los mejores momentos del filme. En general la dirección de Craig Gillespie de hecho es bastante buena, aunque sí realmente no se siente tan especial como digamos en comparación a Superman del 2025 o incluso al cómic en el que se basa parte de la historia de esta película, Supergirl Woman of Tomorrow. Ese cómic tiene un estilo visual bastante hermoso y bastante único, y siento que también pudieron haber tomado esta oportunidad para que esta película también tuviera un estilo visual bastante único y especial, pero realmente no tomaron esa oportunidad. En su mayoría la película se ve bien, se ve decente, hay unos efectos que en su mayoría son bastante buenos, no ganarán Óscares, pero son efectos bastante buenos, y hay unas secuencias de acción y algunas secuencias en general de la película que están dirigidas con estilo y un estilo que queda perfectamente. Pero aún así sí se siente que podíamos haber tenido algo más cercano al cómic y desafortunadamente no fue así. Aunque hay un detalle molesto, el hecho de que, predeciblemente, como se podía ver en los trailers, el personaje de Kara Zor-El realmente no va a usar tanto el traje de Supergirl en esta película, lo usará quizás como por unos 15-20 minutos. Por lo tanto, sí, parte de la iconografía de este personaje realmente no se va a usar hasta muchísimo más adelante y no en tantas cantidades en general, tomando en cuenta toda la película. Y ok, se entiende por qué la historia justifica esto perfectamente, por supuesto que refleja que Kara no quiere usar nada que le recuerde a Krypton porque entonces le recuerda sus dolores del pasado, todo lo que perdió, se entiende, pero este es un tropo, un cliché que ya hemos visto en muchísimos otros productos en los últimos años, ya estamos desensibilizados a todo esto. Pero sí, qué extraño balance tenemos en la película de Superman, donde el personaje principal se la pasó la mayoría de la película dentro del traje, mientras que en la película de Supergirl la protagonista se pasó la mayoría de la película no usando el traje. Bueno, es un universo cinematográfico compartido, supongo que esta es la clase de variedad que debemos aceptar. No es un detalle que mata a la película o la arruina o algo así, pero simplemente es un detalle que por más justificado que esté en la historia y temáticamente, ya realmente hemos visto esto en tantos otros productos que ya estamos cansados de esto. Qué curioso que incluso la película de Amos del Universo, la cual debería estar ganando más dinero del que no está ganando, evitó completamente este tropo. Mientras que la película de Supergirl, en la que esperarías que no cayeran en este tropo, sí, lo están usando. Qué extraño. La música no siempre sobresale, pero cuando lo hace es de verdad algo especial. Me agradó el tema principal musical que le dieron a Supergirl en esta película, porque sí tendrá sus tonos heroicos, pero en general es una canción de hecho muchísimo más personal y emocional del personaje, en lugar de ser tan épico como el de Superman. Me agradó muchísimo ese contraste. Entonces sí, en general el filme de Supergirl es bueno, me agrada, pero realmente no me apasiona tanto como el filme de Superman. En su mayoría porque la historia es un tanto más predecible, en general la dirección, aunque tiene sus momentos únicos, también se siente un poco menos especial que la película anterior, se siente que el estilo visual de hecho pudo ser un tanto más cercano al cómic para que tuviera ese elemento especial. Hay momentos de humor bastante forzados en la película, no tantos porque como dije la película se toma en general muchísimo más en serio. Parte de la iconografía más importante del personaje realmente no se usa en muchas cantidades y honestamente hubiera sido mejor tener un poco más de eso. El villano es un tanto superficial aunque todavía tiene sus momentos decentes. Y sí es una película con una historia a un nivel tan personal del personaje principal que el impacto que llega a tener realmente nunca iba a ser algo tan grande. Pero como dije, es un universo cinematográfico compartido, realmente no todas las películas necesitan ser esta historia a nivel Avengers para que sucedan. A veces historias personales como esta están perfectamente bien. Y ahí definitivamente es muchísimo mejor en todos los aspectos que la película de 1984. De verdad deberíamos hablar de esa película. Después de todo, hablamos de todas las películas de Superman antes de que llegara la película de James Gunn. Y bueno, ya tenemos esta nueva de Supergirl. Sí deberíamos hablar de la primera vez que trataron de adaptar a esta superheroína a la pantalla grande y cómo rotundamente fracasaron. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.